Colegas, muy buenos días. Los que de pronto llegan por primera vez a esta reunión, el objetivo es que aquellos electrocardiogramas, obviamente, de pacientes que hemos visto en este último mes, de los que hemos aprendido algún detalle, los socialicemos. Y he tratado, hasta donde sea posible también, de revisar la literatura que se ha publicado en este mes para que pues, ustedes tengan la posibilidad de consultarla si es de su interés y tener una carpeta dedicada a la parte de electrocardiografía. Este mes ha sido muy, muy especial porque el grupo de fellows de nuestra sección han tenido una iniciativa extraordinaria, invitando personajes supremamente valiosos en la academia mundial. Y precisamente en esta oportunidad se invitó al doctor Stephen Smith, que nos hizo una conferencia que nos sacudió, porque miren que hace nos propone reemplazar el paradigma de infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST y sin elevación del segmento ST por el concepto, como lo ha insistido en varias oportunidades Alejandro Narváez, en un infarto agudo de miocardio por oclusión de una coronaria versus el infarto de miocardio sin oclusión de una coronaria, porque precisamente es para poder tomar una decisión rápida y salvar tanto vida como ventrículo izquierdo. Entonces, la posibilidad de tomar una decisión oportuna para hacer trombolisis o que se haga una angioplastia primaria. Entonces, vamos a comentar brevemente y es una de las grabaciones que les recomiendo que traten de ver en aulas abiertas. Es una excelente conferencia. Curiosamente, el señor decano me compartió este artículo aparecido en New England Journal eh, eh, de inteligencia artificial, donde miren ustedes que ya empieza a hacerse evaluaciones aleatorizadas, tratando de demostrar la utilidad de la inteligencia artificial en el diagnóstico de infarto agudo de miocardio. Aquí lo están planteando todavía con elevación del segmento ST, que ahora vamos a discutir un poco esa parte, pero vean ustedes que aquí hay ya material que se está aplicando en la clínica. Un artículo que nos hace volver otra vez a pensar lo valioso de tener electrocardiograma como un screening en personas jóvenes, más de 35 años, que se hace dentro de sus evaluaciones periódicas para tener por lo menos un punto de comparación. En este artículo se evidencia que vale la pena y se puede determinar riesgos dependiendo de los hallazgos anormales, si un hallazgo anormal, dos hallazgos anormales, tres o cuatro, y de esto se da una mm, mm, posibilidad de desarrollar problemas en el futuro. Y me llamó muchísimo este artículo que es hecho por el doctor Adrián Barancuch y está entre ellos Stephen Smith, vean ustedes, y Ana Múnera, nuestra colega que lidera toda la parte de cardiología de la mujer. Aquí en este eh, artículo se revisa juiciosamente el aporte que hace la interpretación por computadora del electrocardiograma en forma histórica, pero ya empieza a mostrarse lo que es el aporte de la inteligencia artificial en la interpretación de los electrocardiogramas y le hacen un énfasis tremendo a esta visión del doctor Smith. Y finalmente, un artículo de revisión de State of Heart del doctor Rohan Khera, que es de Yale, donde se muestra cómo se está transformando el cuidado cardiovascular con la inteligencia artificial. Es un artículo que igualmente se lo recomiendo, este de la semana pasada. Justamente ayer salió otro artículo de Rohan Khera, pero esta vez no en el JACC, sino en el European Heart Journal. Bueno, rápidamente les cuento qué nos contó el doctor Smith, porque de verdad que vale la pena. Él, por ejemplo, nos mostró este electrocardiograma, paciente con una molestia epigástrica,
que probablemente no pudimos decir esto, este paciente debe tener una obstrucción coronaria y cuando se analiza con propuestas que trae el doctor Smith, se muestra que definitivamente este es un paciente que tiene un infarto de miocardio con obstrucción de las coronarias. Y su propuesta es que no volvamos a hablar del infarto con elevación del segmento ST versus infarto sin elevación del segmento ST, sino que busquemos, hagamos los esfuerzos para poder definir este paciente tiene un infarto de miocardio con obstrucción de una coronaria o tiene un infarto sin obstrucción de esta coronaria. Ya esto viene siendo aceptado por muchas sociedades. Mm, sé que esto lo van a ver ustedes posteriormente cuando esté grabado. No voy a hacer énfasis en las consideraciones que permiten orientarse a pensar de que se trata de una obstrucción de una coronaria gracias a estas modificaciones del electrocardiograma. Eso, en detalle van a ustedes a oírlo en la conferencia y lo que es impactante es que la sensibilidad del el diagnóstico de infarto o miocardio con lesión del segmento ST solamente es del 43% si lo miramos desde el punto de vista obstrucción de una coronaria. Nuevamente, aquí están expresadas los detalles semiológicos electrocardiográficos que nos hacen pensar en que un paciente sin elevación del segmento ST tiene una obstrucción de la coronaria y un detalle que lo van a entender y es la T, la T hiperaguda y es un detalle de clave el determinar la proporcionalidad de la T con el complejo QRS. Bueno, entonces les quiero mostrar esto porque es algo sorprendente. Nos ofreció la posibilidad de utilizar una aplicación en la que le pasamos el electrocardiograma y la aplicación limpia ese electrocardiograma y nos permite verlo adecuadamente. Y además hace el análisis con inteligencia artificial y destaca dónde están los cambios que permiten hacer los diagnósticos con mucha seguridad, con menor seguridad y con baja seguridad. Esto ayuda al clínico a identificar dónde están los cambios que pueden permitirle a uno decir hay una obstrucción cuando uno no está viendo una elevación del segmento SP. Este es el código QR para poder bajar el Queen of Hearts, donde ahorita el doctor Felipe creo que nos va a contar un poquito una experiencia reciente que gracias a esta conferencia tuvo con el primero de los pacientes que vamos a discutir. Les recomiendo este blog del doctor Smith. Aquí encuentran toda la literatura sobre OMI y no OMI y muchas más cosas, porque de verdad ha venido investigando y es un hombre muy didáctico y este blog está a disposición de todos ustedes. Ya les había comentado lo de este artículo de New England Journal de Inteligencia Artificial. Vean qué lindo esta propuesta del doctor Kera, donde se juntan, como vamos a ver hoy, los recursos en forma multimodal, integrarlos para poder hacer una práctica clínica apropiada y permitir entender lo que está pasando con los pacientes e intervenirlos oportunamente. Este artículo es muy práctico y nos da una perspectiva de hacia dónde van las cosas. Ya les comenté de este artículo del JAMA, donde valoran otra vez el tener una tamización con electrocardiograma y que vale la pena, pero yo ahora estoy completamente seguro que una vez que tengamos la inteligencia artificial, ahí sí que va a haber información para poder determinar riesgos y sobre todo poderlos intervenir oportunamente, que es la parte graciosa. Les contaba de este artículo
que es valioso leerlo, donde está otra vez el doctor Smith, el doctor Barancuch, es fue profesor de Felipe Miranda y la doctora Múnera, donde todos los cardiólogos de Latinoamérica y Estados Unidos vuelven otra vez a insistir la trascendencia de de utilizar el concepto de OMI y no OMI al momento de afrontar los pacientes que llegan con dolor de pecho y estamos sospechando un síndrome coronario agudo. Es aquí, como mostraba, como un electrocardiograma arrugado se pasa por esta aplicación, lo limpia y luego le ofrece al clínico énfasis en las alteraciones que permiten llegar a esas conclusiones. Y con estos elementos empezamos los casos clínicos que les queremos hoy discutir. Este primer caso nos lo envió el doctor Felipe. ¿Te quieres contarnos la historia de este paciente y nos muestra la perspectiva de él, Felipe? Hola, profe, buenos días, claro que Muy sí. buenos días, Bueno, Felipe. bueno, esta paciente es una paciente femenina de 41 años, solamente tenía antecedente de hipertensión y dislipidemia, y el motivo por el cual ella consultó al servicio de urgencias es porque estaba presentando ya varios días de episodios de dolor torácico que por el interrogatorio nos daba de posibles características cardíacas, pero su síntoma cardinal también se acompañaba de disnea que era inicialmente con los esfuerzos y que ya unos días previos al motivo de consulta por el sistema de urgencias ya había notado que era con mínimos esfuerzos esta disnea que estaba presentando. Entonces, al principio, cuando llegó al servicio de urgencias, le tomaron este electrocardiograma, le tomaron una troponina que demostró pues pues una alta positividad, y bajo esta premisa y con los hallazgos que están en este electrocardiograma la mandaron a cuidados especiales para ser observada como posiblemente un síndrome coronario agudo, y le pidieron pues obviamente el cateterismo urgente. Perfecto. Entonces, ahí tenemos este electrocardiograma. Vea qué precioso electrocardiograma, limpiecito, sin interferencias. ¿Cómo lo lograste, Felipe? Bueno, profe, igual pues aprovechamos con la invitación que nos hizo el doctor Smith para poder acceder de forma pues por lo menos inicialmente gratuita. Pues yo le comparto ese QR que usted también expresó y que está también en el video de aulas abiertas. La aplicación pues lastimosamente tiene un límite de usos para poder probar algunos electrocardiogramas y se hace por la aplicación de Telegram. Entonces es una fácil forma para poder determinar bien con algunos electros en los que se tenga dudas, el muy bien. Usted manda la foto al aplicativo del Telegram y ellos se demoran pues un poco en responder, te hacen unas preguntas respecto al caso, cómo es la parte de la estandarización, y ellos ya te devuelven el electrocardiograma digitalizado y con la opinión si ese electrocardiograma puede sugerir un infarto obstructivo o definitivamente no es obstructivo. Pero es una buena pues, aproximación inicial. Perfecto. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de un caso como el que trata de proponernos el doctor Smith. Es un paciente, una paciente con dolor de pecho, una mujer joven con dolor de pecho, un dolor de pecho posiblemente isquémico, pero tiene troponinas elevadas y hay cambios electrocardiográficos. Hay elevación del segmento CT como para poder decir de una vez, hombre, si yo veo cambios que son muy característicos de elevación del segmento CT, puedo decir, muy posiblemente es un infarto agudo de miocardio con obstrucción. Ya vieron ustedes cómo hay por lo menos un 30% de infartos de miocardio con obstrucción que no elevan el segmento CT. Entonces, por eso la trascendencia de poder identificar si hay aquí esos signos, porque miren esto, el paciente va para una coronografía, pero si tú estás de pronto en Río Negro o estás en Yarumal, le empiezas a este paciente trombolisis. ¿Quién se anima de pronto a dar algún concepto sobre este electrocardiograma? Piensan en nuestra clasificación de siempre, esto sería un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, sin elevación del segmento ST. Sería chévere que levantaran la mano los que piensan de que este es un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST.
Sebastián, adelante. ¿Qué quieres comentar? Piénsate que eso... Eh, pues Adelante. doctor, analizando el electro, pues uno puede notar, pues al menos bajo mi criterio, que allí no hay ninguna elevación del ST. O sea, esto pues pareciese ser un infarto sin elevación del ST, pero como usted nos dijo, 30% de ellos tienen obstrucción de la coronaria. Ajá. Mira qué bien ese enfoque que vamos a hacer con este paciente. Tenemos un enfoque que nos permita decir, este paciente tiene un síndrome coronario agudo con obstrucción de una coronaria o sin obstrucción de una coronaria. ¿Cómo procediste eh, con este paciente, Felipe, para Bueno, aprovechar profe. las orientaciones del Queen of Hearts? Bueno, profe, no, este caso pues por eso lo envié porque digamos que la parte del ejercicio clínico fue muy, muy interesante y muy llamativo, puesto que cuando uno revisaba a la paciente y la interrogaba, no era muy característico los episodios de dolor torácico que ella estaba refiriendo. Y lo más llamativo es que siempre desde el ingreso la paciente estuvo hipoxémica y nunca se le encontró otra causa diferente. eh, Ahí se van sumando detalles semiológicos. Viene ¿Cierto? nuevamente la trascendencia de la semiología cuando estamos con un paciente, las características de su dolor de pecho, lo que lo está acompañando, de manera que, y el examen físico de la paciente. Exactamente, el examen físico, pues realmente la parte de la auscultación pulmonar estaba muy bien, que eso era muy llamativo porque iba en contra como a la parte de la hipoxemia que la paciente estaba teniendo. No había ninguna otra normalidad diferente al examen físico, no tenía además de las extremidades inferiores y claramente entonces lo que empezamos fue a mirar de manera adecuada pues el electro, porque pues parte de la discusión y que por eso traje este caso con ustedes es porque al principio se había enfocado como un Wellens, o sea, como un posible obstrucción de la descendente anterior. Entonces, por eso, pues, los colegas se habían empezado a hacer la estratificación invasiva. Cuando nosotros llegamos a revisarla y como estaba con esa hipoxemia, notamos de que sí, efectivamente hay una inversión de la onda T que está en las precordiales derechas, pero miren que es desde el B1 donde empieza la inversión de la onda T. Y si nos ponemos a mirar también con detalle, podemos ver que en las derivas de las extremidades tenemos una S muy profunda en D1, tenemos una Q también en D3 y una inversión también de la onda T en D3. Entonces, con esto, obviamente, y más la clínica que estamos teniendo, no nos empezó como a determinar por completo el diagnóstico de realmente si estábamos frente a una enfermedad coronaria. Y en este caso también, profe, pues fue muy útil hacer la ecografía en la cabecera del paciente para poder aclarar muy bien los hallazgos que estábamos viendo en el electrocardiograma, que nos sugerían más un patrón de strain del ventrículo derecho con el S1 Q3 T3 y con la inversión de la onda T también desde B1 a B3. Perfecto. Entonces, ¿qué se hizo con este paciente? ¿Se envió a cateterismo o se siguió estudiando? Una placa de tórax, una ecocardiografía. ¿Qué se hizo con esta paciente? Profe, claro, con esto la radiografía de tórax como se revisó, pues no tenía ningún compromiso a nivel parenquimatoso, luego eso pues sumó un poco más de pie bajo la presunción de que teníamos la sospecha de embolia pulmonar y decidimos hacerle una ecografía de la casera del paciente antes de que fuera llevado al cateterismo, que por fortuna la cogimos antes de que se llevara y en la ecografía logramos ver que estaba un ventrículo derecho muy dilatado y también que tenía un aplanamiento del septum sistólico principalmente. Luego, con esto, pues a que a pesar de que había la duda y pues aprovechando de que teníamos la posibilidad para hacer el ejercicio con la aplicación, se la enviamos a la aplicación y a pesar de que la aplicación nos sugería de que posiblemente esto hubiera podido ser un infarto obstructivo, el nivel de confianza para hacer este diagnóstico fue muy bajo. Entonces, aquí yo creo que pues es muy importante también hacer esa acotación de que la inteligencia artificial puede ayudarnos, pero siempre va a primar la parte clínica. Y con los hallazgos de la ecografía, con la parte clínica del interrogatorio y también con un hallazgo electrocardiográfico que creo es muy importante resaltar, que es la inversión de la onda T en B1 y D3, que es un hallazgo con muy alta sensibilidad y especificidad en embolia pulmonar y que no es tan común en un síndrome coronario agudo, que son los criterios de COSUC. Eso nos ayudó mucho a pues, orientar el caso y se llevó fue una angiotomografía de arterias pulmonares y se confirmó la presencia de una embolia pulmonar de muy alta carga trombótica, lo cual pues obviamente cambió completamente el abordaje que se tenía con ella. Perfecto. Otros detalles más son esta S profunda en B5,
lo que bien decías, un eje que empieza a desviarse a la derecha, las heces profundas en D1 y el S1, Q3, T3, tan evidente que vemos aquí. Aquí miren cómo llega el paciente con dolor de pecho y uno piensa inmediatamente en un síndrome coronariano agudo. Toma su electrocardiograma y tiene muchas más cosas en mente gracias a un buen enfoque con esta paciente, la disnea, la hipoxemia, los hallazgos al momento del examen, el electrocardiograma y ya este detalle de la ecocardiografía al pie de la cama del paciente. Por supuesto, la ecocardiografía al pie de la cama del paciente, que se llama POCUS, para tratar de evaluar la motilidad del ventrículo izquierdo, exige una cierta habilidad por parte de quien hace la cardiografía. No es muy recomendable tener toda la confianza de saber si hay o no áreas de alteración de la contractilidad. Pero miren todo lo que acaba de decir Felipe, cómo esa ecocardiografía nos ayuda a esto, a poder saber que lo que está pasando más es una sobrecarga del ventrículo derecho. Y les quiero contar lo siguiente, estos son los los estetoscopios que vamos a tener, ya están en el mercado. Estos estetoscopios es algo elaborado por el grupo de la Mayo Clinic. Vean que tiene aquí un electrocardiograma y tienes la posibilidad de pasar al computador donde ves una derivación y un fono. Nos ayuda a determinar si hay sonidos adicionales, etcétera. Y lo más interesante de todo esto es de que está en capacidad con inteligencia artificial de decirnos más o menos cuál puede ser la fracción de eyección. Entonces, tengo ya la posibilidad de decir, este paciente debe tener una fracción de eyección comprometida. Todo esto va entrando como más elementos para tomar decisiones. Esto lo vamos a tener rápidamente en nuestros servicios, la posibilidad de estar ocultando al paciente y viendo el electrocardiograma. Aquí es una derivación, pero ya la inteligencia artificial ha mostrado de que aún una sola derivación nos está dando muchísima información. Y vean lo lindo de estos equipos, pues ya manejan con Bluetooth y la posibilidad de hacer eh, telesalud, donde podemos explicarle al paciente y donde podemos recibir por parte de enfermería desde cualquier sitio la ocultación, la información del electrocardiograma y demás. Y ahora lo que estaba comentando Felipe, ya no solamente es tener muy buenos equipos para poder hacer ecocardiografía, pero estos recursos tenemos que ir aprendiéndolos a manejar apropiadamente para poder ayudarnos ante casos que estos elementos pueden darnos pautas para tomar decisiones y poder llegar a un ¿Dónde lo tienes tú diagnóstico solo? más. Adelante. Ah, ya. Bueno, no sé, yo quisiera oír aquí comentarios de Felipe, de Jorge, de Alejandro, de los profesores sobre esta mirada distinta de un paciente. Profe, con Jorge. Sí, Jorge, adelante. No, yo creo que pues, esto viene siendo el futuro, yo lo he dicho en las sesiones previas, en un escenario ideal probablemente no solo para el clínico que está en el área de la cardiología, sino que desde especialidades afines como medicina interna, incluso desde medicina general, puede ser una herramienta de gran apoyo. Por ejemplo, uno poder tener estas ayudas, incluyendo, por ejemplo, un butterfly, una ronda podría muchas veces ayudarnos a definir tempranamente conductas iniciales o aproximaciones con los pacientes. Y asimismo, como toda esta parte de la inteligencia artificial que nos termina apoyando nuestra parte desde el enfoque diagnóstico hacia los pacientes, puede ayudarnos a ver cosas que a distintos ojos pueden pasar desapercibidas. Entonces me parece que Bueno, viene siendo el futuro y hay que seguirlo desarrollando. y bien lo dijo Felipe, es una ampliación del trabajo clínico. Es decir, ese es el que estamos pensando, nos informa algo la inteligencia artificial y lo volvemos coherente con lo que estamos encontrando al examen físico, ¿verdad? Que es muy interesante. Alejandro, tú has tenido una serie de experiencias con POCUS.
¿Nos puedes hacer algún comentario? Hola, profe. Ahí, pues, como primero con respecto al caso que mencionó Felipe, que me pareció muy bacano, digamos, como uno ahí se pudo sobreponer como a la inteligencia artificial. Y es que nosotros como clínicos no solamente nos formamos para leer un electro, porque pues, digamos que en las reuniones académicas sí, eso es lo que hacemos, pero en la vida real la lectura del electrocardiograma parte de una evaluación clínica que uno hace. eh, y como se ha mencionado, pues arbitrariamente el ST sí ha dividido pues, la aproximación de los pacientes con síndromes coronarios, pero cuando el ST no está elevado, e incluso cuando está elevado y usted tiene dudas si es un infarto o no, uno tiene que llenarse de motivos, y por eso, como se ha mencionado en otras charlas, uno no puede ser tan, que no se puede centrar solamente en buscar la elevación o solamente mirar una inversión de la onda T, sino mirar otros detalles que puedan dar información igual de útil. Ahí simplemente para mencionar, y es que siempre que uno sospeche un Wellens, tiene que mirar que la progresión de la R sea normal, eh, y que el paciente pues no tenga pues cualquier otro trastorno de la repolarización, porque eso pues puede alterar el rendimiento de los criterios. Y con respecto ya, pues que ya lo había mencionado usted, pues que el eje parecía que se estaba desviando, el S1 contra este 3, incluso por otros signos que una vez podido obviar, como era la taquicardia sinusal, pero pues uno en un paciente joven eh, que seguía con dolor, que eso es lo que uno esperaría en el paciente con Wellens, que tuvo dolor pero que ya no lo tiene, que tiene otros hallazgos de disfunción del ventrículo derecho, que tiene taquicardia sinusal y que cumple los criterios de COSUGE, pues el ejercicio clínico va más allá de la lectura solamente del electrocardiograma, pues le da más elementos. Y si a eso uno le suma el resto de ayudas, como lo es el POCUS, pues, en unas manos bien entrenadas y con unos objetivos claros, como lo hizo Felipe, muy juiciosamente evaluó los signos de sobrecarga del ventrículo derecho, que se evalúan cualitativamente, es decir, usted no tiene que medir, si usted se entrena para medir un TAPSE muy bacano, pero usted cualitativamente puede decir, ese ventrículo derecho se ve grande, ese ventrículo derecho está aplanando el septum, ese ventrículo tiene el signo de la D, no lo tiene, pues uno rápidamente se llena de motivos y dice que eso va por otro lado. Con respecto a los dispositivos de bolsillo, pues cada vez esto está más disponible. Jorge dice que es el futuro, pero yo creo que eso ya es el presente en el que nos estamos Total. formando. Pues ya en el San Vicente al menos podemos contar con los ecógrafos en las UCEs. Pues sé que todos los colegas se están formando y tienen disponibilidad del ecógrafo cuando lo solicitan. Y conozco también ya varios compañeros que hemos tenido buenas experiencias pues, con los dispositivos de bolsillo. Nuevamente, esto implica que ya hay nuevos retos, y es que ya tenemos la tecnología, pero hay que implementarla bien. Hay que evitar el uso de términos o darle pues como un mal uso, porque eso es como todo. Si usted tiene el recurso pero no lo utiliza bien, pues no está viendo nada, como lo es casos que sospecha de síndrome coronario agudo, y el que hace el POCUS se atreve a decir que tiene un trastorno segmentario de la contractilidad. Eso no está bien, no hace parte de ningún protocolo de POCUS, y lo que puede hacer es terminar en exámenes innecesarios o poner en riesgo la atención del paciente. Entonces, es hacer un buen uso de la tecnología, entrenarse, hacer una descripción cualitativa simple y guiada por objetivos. Si en este caso el objetivo de Felipe era mirar si el paciente podía tener hallazgos que tuvieran tromboembolismo pulmonar, pues la pregunta que él se hizo era: vamos a buscar signos de disfunción del ventrículo derecho. Si los tiene, me apoyo el diagnóstico, y yo creo que eso fue lo que se hizo. Entonces demuestra pues como una práctica clínica muy bien. Muchas gracias, Alejandro. Yo quiero volver otra vez a insistir en algo que para mí ha sido muy importante, y es esto que ha sido gracias a las facilidades de las TICs, el poder tener en nuestro programa de formación un personaje cada 15 días o cada mes, experto
internacional en el tema y que con mucha frescura comparte con todos los profesores, los estudiantes, este esfuerzo que han hecho los fellows de mantener esos contactos con personas de alta calidad académica en todo el mundo ha hecho que se internacionalice el programa que tiene la facultad. Esto es un ejemplo muy chévere para que otros programas traten de aprovechar esta facilidad. La gente es muy generosa y luego nos contarás seguramente, Felipe, cómo ha sido y lo que antes que tú, Emilio, hizo unos contactos estupendos y encontró cómo había una colaboración excepcional de parte de estos expertos. No sé si tengas algún comentario, porque creo que es un ejemplo de que vale la pena copiarlo para los otros programas. No, profe, pues yo creo que ha sido un esfuerzo muy grande no solo por mí, sino por todos los compañeros que están previo a este proceso que nosotros hemos iniciado pues incluso es una motivación para que todos los compañeros que están involucrados en esta parte de aprendizaje y podernos nutrir de otras experiencias se siga compartiendo. Es difícil algunas veces contactarlos, pero pues con estas ayudas incluso tan disponibles que tenemos de tecnología, ya es mucho más fácil romper esas barreras de distancia y pues y también Jorge ya también que va a seguir con este tipo de programaciones ha contactado muy buenas personas que seguramente nos van a seguir aportando para el proceso de aprendizaje con nosotros. Felicitaciones y muchas gracias. Bueno, seguimos adelante. Tenemos un casito esta vez compartido por el doctor Jorge. También curiosamente coincidió también con Alejandra Ramírez, que está haciendo ahorita, es médica en Cardiovid, y coincidieron en compartir este paciente. ¿Tú quieres comentarlo, Jorge? Sí, profe, pues se trata de una paciente femenina y 75 años, ya con antecedentes de una insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección reducida de etiología valvular, en la cual se realiza de manera reciente un reemplazo valvular aórtico mitral percutáneo con válvulas Sapiens y pues realmente en el postoperatorio tuvo una fibrilación auricular, esa parte pues se autor. Aló. Sí, Jorge. Aló, Jorge. Mientras estás, se dio egreso y esta paciente consultó un mes después por sensación de Posterior, palpitación. exacto. Ella ingresa entonces inicialmente por el servicio de urgencias, encuentran frecuencias cardíacas 360 a 190, realizan un electrocardiograma en el cual llama la atención unos complejos QRS anchos, ¿sí? Se interpreta inicialmente como una posible taquicardia ventricular, pero realmente no describen como tal criterios de inestabilidad o ingreso, pero con esta presunción diagnóstica deciden llevar una cardioversión eléctrica, con lo cual pues la paciente termina retomando frecuencias ya dentro de rangos aceptables. Y Entonces, este sinusal. caso, sí, señor. Perfecto. Fíjense que es bien interesante reflexiones otra vez con la parte clínica. Vemos esto y nos asusta inmediatamente, pero la paciente llega hemodinámicamente estable. ¿Es correcto? Porque llegó estable hemodinámicamente. Sí, señor. Es la posibilidad de mirar juiciosamente a la paciente, examinarla. Detalles semiológicos como, hombre, ¿dónde está el punto de máximo impulso? ¿Hay latido epigástrico? Mira el cuello. Si hay, ante una taquicardia, bien sea de complejos anchos o no, si hay un signo de la rana, qué está pasando con si hay pulso en la yugular, que nos permita juntar todos estos detalles clínicos para, junto con la evaluación electrocardiográfica, poder llegar a una propuesta. Entonces, si nosotros tomamos este electrocardiograma y la paciente está estable hemodinámicamente, hacemos un análisis para saber si esto corresponde a una taquicardia ventricular o es una taquicardia supraventricular con aberrancia. Recuerden que es interesante, esta paciente ya había hecho
una arritmia supraventricular, una fibrilación auricular que se resolvió espontáneamente. Ahora llega con una arritmia que es completamente rítmica, pero tiene igualmente complejos anchos. Y otra vez, siempre hemos insistido muchísimo, busquemos si hay electrocardiogramas previos, porque si esta paciente que estuvo hospitalizada recientemente tiene un electrocardiograma que tiene un bloqueo de la rama izquierda de la RGIS con la misma morfología, con el mismo eje que tiene ahora, las posibilidades de que esto sea una taquicardia supraventricular son mucho más altas que si no lo tuviese. Entonces, el tratar de mirar los electrocardiogramas previos del paciente da muchísima información. Mirando este electrocardiograma, ¿hacia dónde nos orientamos, Jo? Entonces, pues nosotros ya vimos obviamente el caso, ya después de haberse resuelto esta parte, pero entonces varios mensajes con este casito pues podríamos dejar, ¿cierto? Siempre que nos enfrentemos a un paciente con una taquicardia de complejos anchos, si bien hay muchos tipos de algoritmo, uno debe partir desde lo básico, ¿cierto? Como dice muy bien el doctor Jaramillo. Primero podemos hablar de porcentajes, si bien casi el 80% de estas pueden terminar siendo taquicardias ventriculares, un porcentaje no despreciable de hasta más o menos 14% pueden llegar a ser taquicardias supraventriculares con bloqueos de rama ya conocidos y ya un menor porcentaje ya derivados con aberrancias. Pero uno parte inicialmente de los antecedentes, de si el paciente tiene estructuralidad cardíaca, si ya es un paciente con fracción de eyección reducida, si tiene antecedentes isquémicos previos o ya eh, descrito, por ejemplo, taquicardias supraventriculares, si ya tiene bloqueos de rama conocidos. Y antes de iniciar cualquier tipo de algoritmo, hay algunos datos que al clínico en urgencias en ese periodo pues, de estrés pueden ayudar a identificar claramente. Primero, ver si el RR es regular, ¿sí? Ver, vamos a ver si, pues, en caso de que no sea esto positivo, podríamos orientarnos ya un poco más hacia una taquicardia supraventricular. Inicialmente, ver el ABR, en caso de que sea positivo, nos empieza a decir de que hay una conducción desde el ventrículo hacia las aurículas y nos da que este QRS pues, puede ser más de taquicardia ventricular. Intenta, digamos, normalizar en algún punto la taquicardia, ver si hay alternancia o cambio en el eje. En caso de que no, pues uno se orienta más a un bloqueo de rama ya de base. También vamos a ver los milisegundos que va a tener este QRS y cuando son mayores a 160 milisegundos, pues es más llamativo, principalmente en bloqueo de rama izquierda, a una taquicardia ventriculares o 140 milisegundos a un bloqueo de rama derecha. Y asimismo, pues son datos, por ejemplo, si la R es más de 40 milisegundos, etcétera, son datos que nos van orientando de manera inicial sin hacer ningún algoritmo hacia que el paciente puede tener una TB o una taquicardia supraventricular. Pero ya el mensaje que quiero dar a continuación es, existen múltiples tipos de algoritmos, los más conocidos son los de Brugada y los de Berekei. Sin embargo, el mensaje es que se familiaricen con alguno de estos, ¿sí? Pueden escoger cualquiera, incluso ya hoy en día tenemos otros tipos de algoritmos, incluyendo pues el de las extremidades o también el de Basilea, pues cualquiera es válido y está con buena sensibilidad pues para el diagnóstico, pero lo importante es afiliarse a esto. Ya aplicando, por ejemplo, en este caso, el algoritmo de Brugada, uno empieza con la evaluación de la concordancia, ¿sí? Y evalúa si hay ausencia de RS o complejos RS en las precordiales, ¿sí? Que en este caso, pues, tomando este punto, la respuesta era que no, ¿sí? Segundo punto que evaluamos sería el retraso o cuál es la demora entre el R a la S si llega a ser más de 100 milisegundos en una de las precordiales, que en este caso era menor, es decir, negativo. Tercer punto que evaluaríamos por este tipo de algoritmos es si hay disociación auriculoventricular, ¿sí? Tampoco encontramos en este caso la disociación. Y ya finalmente valoraríamos como tal las morfologías para bloqueo de rama derecha o bloqueo de rama izquierda en B1 a B6, que en este caso pues tampoco nos dio positivo, es decir,
por medio de los criterios de Brugada, nos daba más hacia que este caso orientaba una taquicardia supraventricular. Y aquí porque hay que destacar la diferencia entre ambos. Si bien pues la cardioversión pues, terminó siendo una terapia efectiva, si hubiéramos, digamos, valorado esta parte de la clínica, si hay signo de la rana, etcétera, valorado electrocardiogramas previos en el que ya la paciente tenía documentado un bloqueo de rama izquierda, una terapia inicial de pronto un poquito más apropiada hubiera podido ser manejo con maniobras vagales u otro tipo de terapias para taquicardia supraventricular y probablemente hubiéramos tenido también chance de haber mejorado el cuadro. Finalmente, con esta Mira qué paciente, pues, mensaje tan lindo, Jorge, que son recursos muy útiles y muy sencillos, que en estos pacientes, el paciente está estable hemodinámicamente, tenemos toda la oportunidad de ver qué pasa con una maniobra vagal después de los análisis que hemos hecho desde el punto de vista clínico y con el electrocardiograma. Entonces, no le hacemos daño al paciente haciéndole una maniobra vagal y si nos lleva a resolver la taquicardia, la probabilidad de que sea una taquicardia supraventricular es supremamente elevada y nos resuelve el problema de la paciente sin tener que pasar por una cardioversión eléctrica o química. No sí, sé si señor. hay algún otro comentario de parte de los compañeros, de parte de los profesores, alguna pregunta de parte de los asistentes. Profe, y para concluir pues con este casito, si bien la señora, pues, la paciente mejoró significativamente, no tuvo recurrencias durante la vigilancia intrahospitalaria, igual llama la atención el electrocardiograma con todo el SPR que viene estando prolongado, esos retrasos en la condición intraventricular también descritos en las otras derivadas, entonces pues, se dejó como tal la orden de una monitorización ya más prolongada con Holter y asimismo definir en conjunto cardiología y electrofisiología pues el manejo de este paciente a largo plazo. Pero Perfecto, la paciente mejoró. perfecto. Muchísimas gracias. ¿Algún comentario de parte de los asistentes? ¿Alguna pregunta? Sino que abran su micrófono. Bueno, vamos al siguiente caso. Este es un caso que el doctor Nicolás Ardila me suministró. Es un paciente que es un hombre joven. ¿Quieres comentarlo, Nicolás? ¿Estar con nosotros? Profe, Nico, sí, señor. ¿Me escucha? adelante. Sí, adelante, adelante, Bueno, en Nicolás. este caso se trata de un hombre de 31 años. Este señor es barbero y era previamente sano. Ingresó remitido acá a la institución desde el hospital de Yarumal y ahí él consultó porque tenía un cuadro de 2 horas de evolución caracterizado por dolor torácico opresivo que inició de una forma gradual y alcanzó la máxima intensidad en poco tiempo, no irradiado, asociado a diaforesis. Él llegó a la institución más o menos 2 horas después de que inició el cuadro, tomaron el electrocardiograma y lo rotularon con un diagnóstico de un infarto agudo del miocardio con elevación del ST. Le dieron la carga antiisquémica, lo trombolizaron con teneclasa 40 miligramos, mejoró el dolor y lo que veíamos pues en las historias era que al parecer había tenido una respuesta electrocardiográfica, pero desafortunadamente no teníamos el electrocardiograma del sitio de remisión. Lo remiten entonces acá a la institución para hacer una coronariografía post-trombolisis. Le toman la coronariografía y tienen las coronarias sanas y ya pues con ese resultado solicitaron la valoración por cardiología. Nosotros cuando lo vimos el paciente estaba completamente asintomático y no tenía anormalidades al examen físico y como les comentaba pues no teníamos como unos electrocardiogramas del centro de referencia para ver si realmente cumplió pues, los criterios de una trombolisis exitosa. El ecocardiograma transtorácico mostraba un ventrículo izquierdo de diámetros normales y sí tenía unos trastornos de la contractilidad dada por una hipocinesia en el septum inferior y el resto de la contractilidad normal. Una FEBI del 52% y el ventrículo derecho con un tamaño y una función normal, las aurículas con tamaños normales, las válvulas sin alteraciones. Entonces, bueno, acá con ese señor, como les comentaba cuando lo vimos, pues reinterrogamos un poquito la historia. Si bien el dolor torácico sugería un origen cardíaco, de pronto no tenía como la presentación clínica
que uno esperaría ver en un paciente pues con infarto. Sí, cuando le preguntamos nos llamaba la atención que él había tenido un cuadro de una infección respiratoria superior, una faringomigdalitis que había tratado por 3 días con acitromicina con adecuada mejoría. Y él también nos refería como otro dato, que es que él estaba en vacaciones, se iba a reintegrar al trabajo y eso le generaba mucho estrés y relacionaba también el dolor con ese evento. Entonces, este es el electrocardiograma que teníamos acá y realmente es muy parecido al resto de electrocardiogramas tradicionales en la institución. Y pues acá pues el paciente pues tenía un ritmo regular en sinusal, más o menos a una frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto, con un eje normal. Eh, no tenía pues signos de hipertrofia de cavidades. Y si por ahí en el QR se llamaba un poco la atención, que hacia B1 tenía una morfología pues de RSR', pero sin tener la duración completa para hablar de un bloqueo de rama derecha, entonces ahí pues estaríamos hablando de unos trastornos de la conducción intraventricular. Sí, cuando miramos pues el segmento ST, lo que nos llamó la atención era que tenía una elevación en cara inferior, pero pues llamativamente no teníamos los cambios recíprocos que esperaríamos ver, bien sea en cara lateral o en cara anteroseptal. Ya pues teniendo en cuenta que era un paciente con coronarias sanas, comenzamos a buscar pues algún otro diferencial. De pronto por ahí en B5 y B6 había como una tendencia a elevar el ST, y el PR como si tendiera a estar deprimido, pero no era tan claro. Así como en ABR tampoco era tan claro una elevación del PR como para hablar de una pericarditis que pues hubiera evolucionado a una perimiocarditis. Entonces no teníamos pues claridad de ese otro diagnóstico diferencial, pero pues definitivamente el electrocardiograma no lo deja uno tranquilo. Y también pues pensamos que de pronto fuera la evolución de una trombolisis exitosa, pero en la coronariografía no había restos de trombos. Entonces justamente por eso se decidió pedir la resonancia magnética cardíaca. Bueno, ahí vienen ustedes. Justamente hoy queríamos mostrar las dificultades del enfoque de pacientes con dolor de pecho, con cambios electrocardiográficos. En este caso, no sé si estamos todos de acuerdo, pero ese segmento ST, ese punto J en D2, en D3 y en ABF está claramente elevado. Hay Q en D3 y en ABF. Y hay una depresión del segmento ST en Q2. Hay también elevación del punto J en B5 y B6. Aquí, esto coincide con lo que se alcanza a ver en la ecocardiografía. Esperamos que ahora nos cuenten resultados de la resonancia magnética. No nos has contado algo que es muy importante en una persona de 35 años que llega con una molestia de esta índole. Consumo de psicoactivos, consumo de cocaína, consumo de marihuana. ¿Preguntaron específicamente? Sí, doctor, eso lo interrogamos y el señor no consumía ninguna de estas sustancias. ¿Quedan ustedes con alguna duda o confían que esta persona de verdad no ha tenido consumo? Bueno, y cómo fácilmente, por las implicaciones sociales y legales, se deja de reconocer consumo de estas sustancias. Y justamente de 31 años, una obstrucción completa, si electrocardiográficamente, pero miren lo interesante, cómo las coronarias epicárdicas no tienen lesiones significativas. No sé si de pronto el doctor Juan Pablo pudo revisar la resonancia magnética de este paciente para que nos ilustre y nos cuente un poquito de esto. Bueno, Buenos días, yo, doctor. ¿Me adelante. escucha? Claro que sí, Juan Pablo, hombre, qué rico. Sí, Juan sí, Pablo, doctor, cumplí la tarea. yo quiero mostrarles lo siguiente porque me puse en la tarea con la doctora Alejandra Ramírez, ver si podíamos conseguir el electrocardiograma del sitio donde lo atendieron inicialmente. Y este es el electrocardiograma con el que el paciente llegó. Desafortunadamente, vean ustedes, este es el electro, que un poquito interferido, pero miren D2, miren D3, miren ABF,
Desafortunadamente, no pudimos recuperar el electrocardiograma donde están las derivaciones B4, B5, B6, porque sí se tomó un dedo largo. Miren ustedes que aquí está lo que nos mandaron, un dedo largo donde está claramente elevado el segmento ST, donde hay una depresión del segmento ST en B1, y esta es la morfología de R. Le tomaron estas precordiales derechas, aquí lo anotaron como si fuese colocación usual, pero fíjense ustedes cómo hay esta es la morfología de V2, esta es la morfología de V1, ya es B3R, B4R, B5R y B6R. No se ve elevación del segmento ST en las derivaciones derechas, pero en lo que nos enviaron no pudimos tener esas derivaciones. Pero aquí sí tienen ustedes la posibilidad de mirar el electrocardiograma que se tenía allá en el sitio donde inicialmente con estos hallazgos definieron el uso de la trombolisis. Que ahora sí, Juan Pablo, qué rico que estás con nosotros y nos vas a contar qué mostró el estudio de resonancia magnética de este muchacho. Buenos días a todos. Primero, un caso muy interesante. Yo tenía dos preguntas. Una es, pues no sé si no alcancé a escuchar, qué elevación de troponinas tuvo el paciente. Uno, obviamente no hay que tomar el de la determinación diagnóstica inicial con el primer electrón esperando elevación de troponinas, pero sí cuánto tuvo la elevación de troponinas. Y segundo, en parte la pregunta la hizo el doctor Jaramillo, pero fuera de interrogarle el consumo de psicoactivos, se le hizo pruebas, o sea, exámenes de cocaína, porque como lo decía el doctor, hay estudios, por ejemplo, hay un estudio en Barcelona donde pacientes con eventos infartos les hacen estudio, le dicen que si consumen cocaína y el 50% lo niegan teniendo pruebas positivas. Entonces sí es muy importante realizarlos a pesar de que el paciente lo niegue. Eso es como primera enseñanza para todos, que la probabilidad mayor es que el paciente lo niegue, así consuma. Perfecto. Bueno, Una entonces, observación muy valiosa, Juan Pablo. respondiendo a las preguntas, él no se le hizo pruebas toxicológicas y las troponinas de ingreso de cada institución estaban en 19.000. Bueno, listo. Entonces ahora sí voy a ir a la resonancia. La resonancia es diagnóstica definitivamente del paciente, es un cuadro muy típico por resonancia. Voy a empezar en orden como se ve la resonancia y tiene correlación con la ecocardio, tiene alteraciones segmentarias. El paciente tiene hipocinesia del segmento medio de cara inferior, tiene hipocinesia del segmento medio y basal de la pared anterolateral e hipocinesia del segmento basal y medio de la cara inferolateral. Esas alteraciones segmentarias pueden corresponder a varias causas, pero sí cumple un criterio que es territorio aproximado de circunfleja. Entonces uno sí tiene que tener pendiente. Hubo cambios eléctricos, hubo elevación del ST, hubo elevación de troponinas y tengo alteraciones segmentarias. O sea, por lo menos lo de pedirle obviamente el cateterismo a este paciente está totalmente indicado. Ya me imagino que ahora habrá discusión sobre si fibrinolizar o no el paciente, pero por lo menos lo del diagnóstico de pedirle un cateterismo y luego la resonancia está totalmente validado después de que el cateterismo no encontró lesiones significativas. También les quiero mencionar, o sea, de los casos que tenemos de Minoca, pacientes que tienen elevación de troponinas con coronarias sanas no significa por completo de que no tuvo un infarto, porque hay trombos que se lisan totalmente y no alcanza a verse pequeñas placas que están rotas en la coronaria simplemente por el cateterismo sin hacerle IBUS o OCT. Entonces, unas coronarias normales no significa de que no pudo ser por un trombo que ya se lisó por completo, y más en un paciente que se le hizo fibrinolisis. Entonces, bueno, después de las alteraciones segmentarias, lo primero que hacemos en resonancia es ver la presencia de edema. Justo en esas zonas que les acabo de mencionar, en toda la cara anterolateral, inferolateral e inferior, hay edema. También esas son las secuencias potenciadas en T2 en resonancia, hay edema, claro. También hay hiperemia. Hiperemia es que hay aumento
de la acción de los vasos en esa zona, generada por varias causas, puede ser por muchas causas. Dentro de ellos puede ser un infarto, hay hiperemia, la secuencia es potenciada en T1, y la secuencia que nos da claramente en este paciente el diagnóstico, la secuencia es de realce tardío, hay fibrosis extensa en esos segmentos que le mencioné, en la cara inferior, anterolateral e inferolateral, o sea, inferior, anterolateral, inferolateral, pero el realce es subepicárdico, en unas zonas parcheado. Es un diagnóstico claro y evidente, cumpliendo los 3 criterios clásicos de Lake-Lewis de miocarditis. Pero si tuviéramos todos esos hallazgos que mencioné con realce subepicárdico, sería un evento isquémico. Entonces, la resonancia nos da el diagnóstico específico en este caso, pero el caso, si el realce hubiera sido subepicárdico, fuera isquémico. ¿Me entienden? O sea, este caso completamente queda claro, es una miocarditis con una fibrosis extensa, que probablemente hay que hacerle un seguimiento en 6 meses, a ver qué tanto realce persiste, porque en ocasiones puede aumentar o disminuir ligeramente por la presencia excesiva de edema, ese realce tardío y cómo reacciona la función ventricular del paciente. No le he hecho pues la valoración de función por resonancia, visualmente es levemente disminuida, alrededor de 45% por esas alteraciones segmentarias que le comenté. No sé si tienen alguna otra duda con la resonancia o del caso que les pudiera colaborar.